Muy bien, pues hay una pregunta que quiero comenzar en la predicación en esta mañana. ¿Cómo obra el Señor en medio de un país que no quiere saber nada de Él? ¿Cómo hace el Señor para levantar gente muerta espiritualmente? ¿Y qué le mueve a hacerlo? ¿Qué le mueve al Señor a hacerlo? Vamos a orar, hermanos, oremos. Oh Señor, en esta mañana aviva tu pueblo por tu palabra y tu espíritu, Señor, obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, Señor. En el día de la ira, acuérdate de tu misericordia, Señor. Háblanos, Señor, cada uno conforme a la necesidad. Señor, tú conoces los corazones, tú conoces las vidas aquí presentes, tú sabes, Señor, todo. Y acudimos a tu gracia, a tu soberanía, a tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Acompáñame a Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Ezequiel 37. A esta predicación la he titulado A los huesos secos, viento vivo. A los huesos secos, viento vivo. Y dice así la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Hermanos, la condición de las personas sin Cristo es de muerte espiritual. Ellos no lo saben, pero de hecho estamos rodeados de muertos en vida. Y la gente no lo sabe. Y a veces nosotros tampoco creemos realmente que están tan muertos. O Dios interviene sobrenaturalmente o no hay nada que hacer. Entonces la pregunta es: ¿cómo Dios hace para levantar a un pueblo seco y muerto espiritualmente? Y en esta mañana vamos a ver 4 cosas que se desprenden de este texto que Dios hace para levantar a un pueblo seco y muerto espiritualmente. En primer lugar, Dios nos hace ver la realidad en la que vivimos. En segundo lugar, Dios nos hace entender nuestra dependencia absoluta de Él. En tercer lugar, Dios nos hace experimentar la imperiosa urgencia de proclamar la palabra de Dios. Y por último, Dios nos insta a clamar y a depender del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Estáis conmigo? ¿Are you ready? Para los de habla inglesa. Ok, vamos a comenzar, hermanos. Y tengo que hablar un poquito del contexto de Ezequiel. No puedo predicar Ezequiel sin hablar del contexto de Ezequiel. De hecho, el nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Y la pregunta que me viene es: ¿cómo fortaleció Dios a Ezequiel? ¿Os acordáis en el capítulo 1 qué ocurrió en la vida de Ezequiel? Dios le muestra a Ezequiel la grandeza de la semejanza de su gloria, y Ezequiel queda completamente impactado, fascinado. ¿Quién es el Señor? Su grandeza, su majestad, su poder, su belleza, su santidad, su justicia, su amor. ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Qué obras poderosas ha hecho el Señor? Y después de esto,
Dios habla a su profeta y lo levanta por medio de su espíritu y lo llama al servicio, pero al servicio en medio de ¿qué? En medio de un pueblo, de una nación rebelde que no le quiere escuchar, una nación idólatra. Pero Ezequiel recibe la visión, una visión, miren hermanos, una visión velada de la Trinidad. Es impresionante en esta visión del capítulo 1. Él ve cómo esos 4 seres vivientes son movidos por el Espíritu de Dios. Cómo escucha la voz del omnipotente de Dios Padre y cómo ve la semejanza del Hijo sentado en el trono. Él está viendo la gloria de la Trinidad y es completamente impactado. Ezequiel dice la palabra que vio la gloria de la semejanza de Dios. Fijaros, no pudo ni llegar a ver la gloria completa de Dios porque a nadie se nos ha dado todavía ver la gloria completa del Señor, pero fue levantado por la palabra y por el Espíritu Santo obrando en él. Y ahora Ezequiel está preparado y fortalecido para hablar a un pueblo muerto, a un pueblo que no le quiere escuchar. Y fijaros, Dios le va a pedir ahora a su hombre, no solo que diga cosas raras, sino que las haga y que las experimente en su propia vida, con cosas incluso hasta desagradables. Y también le va a permitir que las experimente en sus propias carnes. ¿Os acordáis un poquito, por ejemplo, de la dieta de Ezequiel? Miren, os voy a dar una dieta para este verano para todos, especialmente chicas, si tenéis un deseo de hacer dieta. Además he sacado un eslogan: si queréis tener una figura esbelta cada verano, hacer la dieta de Ezequiel todo el año. 220 gramos de comida al día. Estamos hablando como de aproximadamente como de media libra para los ingleses. Pero también la alimentaba solo con medio litro de agua, como una pinta. Esa era la dieta para su profeta. Y encima le pidió que cociera los alimentos, si os acordáis, con el calor del excremento humano. Y Ezequiel le dice: Señor, yo no he hecho cosa inmunda en mi vida. Y dice: bueno, pues venga, con excremento de animales, en vez de con excremento humano, con excremento de animales. Impresionante, fue encerrado en su propia casa, atado por su propio pueblo, y el Señor le deja mudo. Pues vaya profeta, ¿no? No puede hablar. Y también Dios se lleva a su esposa, hermanos, y le dice: no hagas luto por ella, no hagas luto por ella. Algunos harían fiesta. Yo no sé si alguno diría: Señor, llévatela. No, Ezequiel dice que era el deleite de sus ojos. Y Dios se lleva a su esposa. Hermano y hermana, en esta mañana, ¿qué te va a dar fuerzas a ti en medio de lo que tú estás viviendo hoy? ¿Quién te va a levantar si no va a ser ver la gloria de ese Dios soberano que tiene control absoluto sobre todas las cosas y que está sentado en su trono y que gobierna este mundo? ¿Quién te va a fortalecer a ti en esta mañana? ¿Quién me va a fortalecer a mí? Miren, ¿sabéis algo que me fascina de Dios? Y yo creo que todos lo hemos experimentado de alguna vez en otra ocasión, que Él hace las cosas completamente diferentes a nosotros. Fijaros, su pueblo había sufrido la invasión de Babilonia, el pueblo estaba en el exilio, estaban pasando calamidades, y Dios, porque les ama, no les da una palmadita en la espalda: ay, pobrecito de ti, sino que les muestra que ellos estaban recibiendo las consecuencias de su propia maldad y de su alejamiento de Dios. Pero el Señor no lo hace por fastidiar, hermanos. El Señor lo hace porque ama a su pueblo y ellos necesitan entender en qué condición se estaban encontrando y que tuvieran una necesidad de Él. Hermano y hermana, amigo o amiga que nos puedas visitar hoy, yo no sé cómo estás tú hoy, pero quiero decirte algo: Dios no es injusto contigo. Él te ama. Él te ama. Él no es injusto. Hay un salmo que me fascina, es el Salmo 85. Le titulo el Salmo de la propiciación. Y el Señor en este salmo, quiero leeros un poquito de este salmo. De verdad es un salmo fascinante. Fijaros lo que dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Señor, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira.
Y fíjate el versículo 10 y hasta el final. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. ¿Sabéis cuál es el lugar más injusto de la historia? La cruz del Calvario. La cruz del Calvario. En la cruz, la justicia de Dios que debía de caer sobre nosotros, la ira de Dios que debía de ser derramada sobre nosotros, fue derramada sobre el Hijo. El Hijo fue desnudado para que tú fueses vestido de su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En esa cruz, hermanos, Dios trató a su Hijo como si te estuviera tratando a ti. Para que ahora Dios te trate a ti como si tú fueras su Hijo amado. No hay injusticia en Dios. No hay ninguna injusticia en Dios. El otro día le decía a los muchachos, si Dios me hubiera fulminado incluso en el mismo vientre de mi madre, Dios sería completamente justo conmigo. Completamente justo. No veas injusticia en Dios. No la hay. Habéis estado y estáis predicando sobre Primera de Pedro, ¿verdad? Y Primera de Pedro dice que vamos a sufrir injusticia humana. Primera de Pedro 3, 14. Fijaros lo que dice la palabra. Y luego continuamos con el versículo 18. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis. Vamos a sufrir injusticias horizontales en este mundo, pero nunca vamos a sufrir una injusticia vertical. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Y fijaros en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por nosotros, los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. En esta mañana yo te invito a que mires a la cruz. Mira a la cruz. Ahí es donde encuentras que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Amén. Miren, hermanos, ¿sabéis algo que me fascina de Ezequiel? Ezequiel no se queja a Dios, no trata a Dios como injusto, no veo ninguna actitud de queja en él. Él asume su condición, asume su llamado y todo lo que Dios permite en su vida. Fijaros, Ezequiel iba a ser sacerdote, pero nunca pudo conseguir su sueño en el templo de Jerusalén. Y ahora se encuentra sufriendo el cautiverio y sirviendo a un pueblo rebelde, muerto espiritualmente, que no le quería escuchar, y encima tiene que experimentar en su propia vida el quebranto de Dios. El quebranto de Dios, sí, hermanos. Y la pregunta para ti y para mí es: ¿qué concepto tenemos de la vida cristiana? ¿Qué concepto tenemos del ministerio? ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a nuestros sueños por los sueños de Dios? ¿O te han vendido una moto diferente, como decimos aquí? ¿Te han vendido otra clase de vida? ¿Te han vendido otra clase de ministerio? Necesitamos cambiar el chip, hermanos. Cambiar el chip, como Dios se lo cambió a Ezequiel. Ese hombre ya no era un religioso de una tradición muerta, era un hombre cautivado por la gloria de Dios y ahora estaba dispuesto a hacer lo que sea porque había tenido un encuentro transformador y sublime con su Señor. Ahora ya sus sueños no eran nada, porque ahora tenía un sueño muchísimo más alto, que era el llamado de Dios y cumplir con lo que Dios le estaba mandando. Oh, hermanos, cuando tú y yo tenemos un encuentro de esa magnitud con la gloria, con la persona, con la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tus sueños cambian, tus prioridades cambian, tus deseos cambian, tus pasiones cambian, tu vida cambia. Tus sufrimientos ahora tienen sentido. Experimentas seguridad y confianza a pesar de lo que venga. Y algo ahora increíble ocurre en tu vida. No le das no piensas ningún despropósito de parte de Dios para ti. No.
piensas que Dios está queriendo hacer algo por medio de esas pruebas. Y para eso no me canso de citar a Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos, maduros, cabales, sin que os falte cosa alguna. Pues ahora Ezequiel es llevado a una prueba súper desagradable, pero también reveladora, hermanos. Dios le lleva a experimentar una visión como de una fosa común llena de cadáveres. Si puedes pasar la siguiente diapositiva. Es como un campo de batalla lleno de muertos para que entienda la condición de su propio pueblo. ¡Qué alegría!, ¿no? ¡Qué bendición que Dios te dé una visión así! ¡Wow! ¡Qué trato de Dios tan fuerte! Pero es que Dios quiere hacer algo tremendo en la vida de Ezequiel, como en la vida tuya y en la vida mía, que es el primer punto de hoy. Dios nos quiere hacer ver la verdadera realidad en la que vivimos. Versículos 1 y 2 que hemos leído de Ezequiel 37. Fijaros, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y era aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. ¿Qué está haciendo Dios con su profeta? Le está llevando a analizar espiritualmente la situación verdadera del pueblo. Un análisis profundo del corazón. ¿Cómo estaba el pueblo, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Ellos estaban muertos. Pero ¿sabes una cosa increíble? Es que tú y yo estábamos igual. ¿Os acordáis de algún pasaje en el Nuevo Testamento que diga eso? Efesios 2. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y quiero preguntarte algo con mucho respeto en esta mañana. ¿Te has sentido así? ¿Te has sabido muerto espiritualmente? ¿Te has sabido muerto y te has dicho a ti mismo: oh Dios mío, estaba muerto sin Cristo, estaba muerto y ahora vivo, tú me has dado vida, Señor, estaba muerto en mis delitos y pecados, yo soy un pecador y te necesito para tener vida, estaba ciego y ahora veo? Hermano, hermana, ¿te has visto así alguna vez? ¿Te has sentido así? ¿Has experimentado eso en tus propias carnes? Hermanos, queridos, ser cristiano o nacer de nuevo no es portarse relativamente bien, no es venir necesariamente a la iglesia a todos los cultos puntualmente, no es añadir a Cristo a tus planes o a tu agenda para que te vaya bien, no es vivir la religión de tus padres, ni de tus abuelos, ni de tu país. Ser cristiano es pasar de muerte a vida. Si quieres, pasa a la siguiente diapositiva. Ser cristiano es pasar de muerte a vida. Es una obra sobrenatural de Dios en ti. Tú no lo puedes hacer, como tú no puedes nacer si no hay una relación entre tus papás. No lo puedes lograr en tus propias fuerzas o bondades. Tú y yo, como dice Pablo, éramos hijos de ira. Éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, y este pero es uno de los grandes peros de la historia, pero Dios, ese pero es maravilloso, hermanos, es bello, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sin ningún mérito por nuestra parte, sois salvos. Hermano, has vivido esto en tus carnes. Lo has experimentado ese nacimiento de lo alto que tú no te podías imaginar que eso pudiera ocurrir en ti, que tú ahora sabes que estabas muerto, pero ahora vives. Hay una cosa que necesitamos para servir a esta España muerta. Necesitamos saber en qué condiciones se encuentran realmente. Tratamos con gente muerta espiritualmente. ¿Lo entendemos? ¿O pensamos que no están tan muertos?
quiero que pongas esa siguiente slide, ese siguiente... ¿Cómo crees que es el corazón del ser humano? Yo creo que muchas veces pensamos que el ser humano es como el corazón de la derecha. Sí, es un corazón por fuera muy duro, pero en el fondo hay algo bueno. En el fondo hay algo. No, mira, yo sé que tengo algunas cosillas, pero en el fondo yo soy buena gente, como decimos en Andalucía. Yo pensaba que era así, Señor, sí, tengo mis cosillas, pero en el fondo tú sabes que yo soy buena gente, que yo soy buena persona. No, hermanos. No hay nada bueno en nuestro corazón hasta que Dios lo cambie. Nada bueno. La gente no necesita cambiar de la iglesia católica a la iglesia evangélica. La gente no necesita necesariamente, perdón por la redundancia, dejar de fumar, dejar de beber o dejar de bailar y emborracharse y comportarse bien. ¿Será que es solo un cambio exterior lo que necesita la gente? No, hermanos, hay gente que cambia, deja de fumar, deja de beber, deja de drogarse sin Cristo. Lo que necesitan es un milagro, necesitan un cambio de corazón, ellos necesitan un nuevo corazón. Dios tiene que hacer una completa transformación en sus vidas. Y eso es justo lo que dice el contexto anterior de Ezequiel 37. Ezequiel 36, uno de los pasajes maravillosos del Antiguo Testamento. Ezequiel 36, del 25 al 28. Os lavaré con agua pura. Pondré en vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de vosotros un corazón duro como la piedra. Por cierto, me apellido de la piedra. Y pondré un corazón dócil. ¡Wow! Pondré en vosotros mi espíritu y haré que cumpláis mis leyes y decretos y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Oh, hermanos, ¿es eso lo que Dios ha hecho contigo? Cambiarte los deseos, cambiarte los afectos. Ahora deseas hacer la voluntad de Dios, ahora deseas obedecerle. Hay una pasión en ti que antes no había. Sus mandamientos no son gravosos. Pues ese es el milagro del nuevo nacimiento. Por eso en el pasaje que nos ha leído el pastor Will, el que no naciere del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Le dice Jesús a Nicodemo y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabéis lo que le estaba intentando llevar Jesús a Nicodemo? Le está intentando llevar a este pasaje de Ezequiel 36. ¿Eres tú maestro de Israel, Nicodemo, y no sabes que tú necesitas nacer del poder de lo alto, del agua, de la palabra y del Espíritu Santo? ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos entender la regeneración, hermanos? Nicodemo no necesitaba saber algo más, no necesitaba añadir más conocimiento a su religión. Nicodemo necesitaba nacer de lo alto. Nacer de nuevo, y Jesús se lo explica en ese pasaje que luego vamos a leer. Así que Dios le muestra su gloria a Ezequiel, la miseria del pueblo, y le manda que profetice juicio contra su propia nación rebelde. Pero Dios no les va a dejar así, hermanos, sino que también se va a glorificar trayendo restauración a ese pueblo que le dio la espalda. Así es nuestro Dios de bondadoso, hermanos, así es nuestro Dios de amoroso. Y también le pide algo curioso, si os habéis dado cuenta, le dice, pasa cerca de esos huesos. ¿Para qué? ¿Por qué pasar cerca? Y yo estaba pensando, hermanos, para poder servir a alguien, necesitamos tener contacto con él. Para poder realmente saber la condición de las personas, necesitamos tener relaciones estrechas, íntimas con las personas con las cuales queremos compartirles el Evangelio. No podemos pasar superficialmente por las vidas de la gente, tenemos que pasar cerca de ellos, como Ezequiel. Él ya veía que estaban los huesos, pero Dios le hizo acercarse, ver la situación de sequedad completa y espiritual. Hermanos, necesitamos tener relaciones cercanas con la gente que no conoce a Cristo. Es un riesgo, claro que sí, bendito riesgo que podamos ser un instrumento en manos de Dios para traer a alguien a la salvación, como alguien a lo mejor hizo contigo y conmigo. Alguien se arriesgó mucho, hermanos, conmigo, para presentarme el Evangelio. Alguien se arriesgó mucho para presentarme a mí el Evangelio. A lo mejor a ti también.
Tenemos que estar cerca de esas personas que están muertas espiritualmente. Necesitamos 3 cosas vitales: conocer a Dios, conocer la condición del hombre y tener relaciones estrechas con las personas. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos realmente a acercarnos a ellas y mostrarles el amor de Dios y su verdadera condición de muertos espirituales? Y claro que sí, para ello, hermanos, necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento. ¿Os acordáis? Santiago, después de que dice de que tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, también le dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pide al Señor sabiduría. Pide al Señor discernimiento para poder tratar con esas personas que están en tu entorno, que están muertas espirituales. Que te muestre la verdadera realidad en la que estás viviendo, el corazón de las personas a las cuales sirves. ¿Sabéis lo que es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es el entendimiento bíblico de las cosas. El entendimiento bíblico de las cosas. Si quieres puedes poner la siguiente diapositiva, por favor. El segundo punto en esta mañana, la segunda cosa que ocurre en la vida del profeta es su conocimiento de una dependencia absoluta y su necesidad del Señor. Versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor, Señor, tú lo sabes. Wow. El profeta recibe una pregunta directa del Señor: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, ¿vas a poder hacer tú algo al respecto? Y eso quebranta la vida del profeta. Señor, eso es imposible para mí. Señor, si tú no lo haces, nadie lo puede hacer. ¿Y qué ocurre? Crece un sentido de dependencia absoluta y de necesidad del Señor. Señor, tú lo sabes. Yo no lo sé. Señor, tú lo sabes, yo no lo sé. El apóstol Pablo, ¿os acordáis de camino a Damasco? Cuando él recibe la revelación del Cristo resucitado, dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dependo completamente de ti. Siguiente diapositiva, porfa. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos, Señor? Tú lo sabes. No se trata de mí, no se trata de mi conocimiento, no se trata de mi poder, como decía Will antes. Señor, tú lo sabes. Yo tengo que proclamar la palabra. El Señor se encarga del resto. Hermanos, Ezequiel era un hombre que vivía en constante dependencia de Dios. Él sabía por sí mismo que no podía hacer nada para resucitar a esos huesos secos, a esos muertos espirituales. Y igual nos debe de pasar a nosotros, hermanos. Dependencia absoluta. Sabemos que nuestra fuente de sabiduría, como ha dicho Santiago, viene de Dios, pero las demás fuentes igual. Nuestra fuente de bendición viene del Señor, nuestra fuente de amor viene del Señor, nuestra fuente de compasión viene del Señor, nuestra fuente de poder viene del Señor. El otro día estaba predicando sobre 2 de Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo derrama sobre nosotros poder para ser testigos, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, el dominio propio. ¡Wow! ¿Cómo está nuestra dependencia del Señor? ¿Realmente somos conscientes de que somos completamente dependientes del Señor, de lo que Dios haga? ¿Acudes a Él por ayuda? ¿O crees que tú puedes hacer algo trascendente por ti mismo? Ezequiel sabía que él no podía hacer absolutamente nada. Algo curioso en este pasaje es que en todo este pasaje el sujeto que hace la acción es Dios. Ezequiel lo único que hace, hermanos, es decir lo que Dios le ha mandado decir. Ezequiel es un simple vocero de Dios, pero Dios es el que hace el milagro. Fijaros simplemente, os voy a poner el ejemplo en el versículo 14, un poquito más adelante. Dice: y pondré, dice Dios, mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis
que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¡Wow! Hermanos, a veces pensamos que son nuestros recursos, que son nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros talentos lo que van a marcar la diferencia de lo que podemos lograr, pero estamos muy equivocados. Lo que va a marcar la diferencia es nuestra dependencia absoluta en el Señor. Y al final, cuando no dependemos del Señor, ¿sabéis lo que se puede convertir en nuestra vida? Se puede convertir en una vida de huesos secos. Porque no tenemos dependencia en el Señor, entonces nuestra oración se seca. Nuestra búsqueda del Señor se seca. La adoración se seca. Nuestra vida con la palabra se seca. Hermanos, necesitamos la oración simple de Ezequiel. O la de Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Señor, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Haz el milagro, Señor, aunque sea por medio de este vaso frágil como yo. Dependo de todo para ti. Hermanos, ahora está muy, muy de moda y con el fútbol, está súper de moda. ¿El qué? Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. En Estados Unidos era el yes we can, yes we can. Bueno, pues nosotros tenemos que cambiar un poquito la frase. Tenemos que decir, no se puede, pero tú sí puedes. Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Tenemos que sentir esa dependencia del Señor. Recuperar nuestra dependencia absoluta de Él. Sin Él no podemos hacer nada, nada absolutamente. La tercera cosa, y puedes pasar a la siguiente diapositiva, es ver la imperiosa necesidad de proclamar la palabra de Dios. Versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, no ha dicho Ezequiel, ha dicho Dios, el Señor a estos huesos. He aquí yo, el Señor, hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y viviréis. El Señor le da su palabra a su hombre, pero no es para que se la quede para él. No es para que Ezequiel diga, uy, la palabra de Dios para mí. No, no, no. Es para que la proclame, hermanos. Ezequiel es un vocero de Dios. Profetiza esos huesos y verás lo que va a ocurrir, Ezequiel. Profetiza. Yo voy a hacer que entre en espíritu en ellos y vivan. Dios le está diciendo a su hombre. Y Dios nos dice de alguna manera, por aplicación a la iglesia del Señor, habla y yo lo voy a hacer. Habla, iglesia, y yo lo voy a hacer. Ruge, león, ruge, habla, proclama, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Timoteo, eres temeroso, estás avergonzado, predica la palabra. No se trata de ti, se trata de mí y de mi poder. Y Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienes que hacer un acto de fe, tenemos que hacer un acto de fe. Y qué curioso que Santiago, después de decirnos todo lo que nos ha dicho, nos dice eso. Si alguno tiene falta de fe, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pida con fe, perdón. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en te halaga reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ezequiel cree que Dios puede hacer el milagro por medio de proclamar su palabra. Pero Ezequiel se tiene que ceñir exclusivamente a la palabra que Dios le da. Porque solo será la palabra que Dios ha inspirado la que Dios va a usar, la que Dios va a respaldar. Fijaros cómo dice el versículo 7. Profeticé pues, fijaros cómo me fue mandado. Cómo me fue mandado. Hermanos, Dios ha hablado.
Él nos ha dejado su revelación escrita para que nosotros la proclamemos. En ella hay poder de Dios para salvación. No busquemos nada nuevo ni novedoso. No hay nada nuevo debajo del sol. El hombre sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana, y en los tiempos de Ezequiel sus problemas son los mismos y la solución es la misma. La palabra revelada de Dios, la palabra proclamada, la predicación de la palabra de Dios, operando por el Espíritu Santo. Necesitamos ser hombres y mujeres de la Escritura. Hombres y mujeres de la Escritura, que nuestra mente sea moldeada por el patrón bíblico. Y necesitamos confiar en que esa palabra es suficiente y poderosa para hacer lo que Dios quiere que haga con ella. Por eso Pablo a Timoteo le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, cabal, maduro, preparado para toda buena obra. Todo el ser integral de Dios. La mente, enseña la mente, redarguye de pecado, la conciencia, nos corrige la voluntad y nos instruye la conciencia, la voluntad, la mente, todo nuestro ser integral por medio de la palabra de Dios. Y el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová es su delicia, y en ella medita de día y de noche. Oh, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruta a tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermano y hermana, ¿cómo está tu relación con la palabra de Dios? Te animo a que te animes de nuevo con la palabra de Dios. Que esa palabra sea tu deleite, que esa palabra sea tu manjar. Permite que habite en tu corazón, que ella sea tu alimento. Rumia la palabra, degusta la palabra, pero compártela y haz disfrutar a otros de esos manjares que Dios te está dando, de esos pastos delicados que Dios te ha dado. Deja que Dios te use como su agente, pero no como un agente secreto, que parece que estamos escondidos. Deja que Dios te use como vocero suyo. Y ten fe que Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. ¿Hace cuánto que no compartes el Evangelio con alguien? ¿Hace cuánto que no proclamas a alguien las buenas nuevas de salvación? Dales un poco, que ellos puedan degustar de esos manjares, que puedan conocer la verdad que les hará libres y llenos de esperanza. Hermanos, si terminamos con el último punto, Dios también le hace ver la necesidad y la dependencia del Espíritu Santo. Necesitamos urgentemente volver a depender absolutamente del Espíritu de Dios, versículos 9 y 10. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había sido mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Oh, hermanos, sin la obra del Espíritu Santo es imposible producir vida en un muerto. Es imposible. Si quieres, pasa a la siguiente diapositiva. Y yo pienso que a veces no somos conscientes de la autoridad, de la persona y del poder del Espíritu del Señor. El único que puede dar vida a los muertos es el Espíritu Santo. Quiero citar a uno de los autores favoritos de Will. No le voy a decir quién es, a ver si luego me dice, y seguro que me lo va a adivinar en 30 segundos. Fijaros lo que dice este autor. Podemos estudiar la autoridad del Señor. Ayer estuvimos estudiando Cristología, ¿verdad? Y podemos estudiar también la autoridad de las Escrituras de manera puramente intelectual. Pero no tienen por qué afectar a nuestras vidas y trabajos. Tú puedes saber toda la doctrina del mundo, pero no ser afectado en tu corazón, poder tener tu cabeza llena de conocimiento y tu corazón no ser transformado. Dice: estas cosas solo serán reales, vivas y poderosas, cuando la autoridad del Espíritu Santo opere en tu vida y en la mía. Además, todo lo que creemos acerca de las Escrituras
y acerca del Señor mismo solo pueden aplicarse a nuestros corazones cuando nos encontramos bajo la autoridad, la influencia y el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es ese autor? Luego lo desvelamos, hermanos. Hermanos, a veces tenemos un conflicto, y yo personalmente, que vengo de un contexto conservador, entre la autoridad de las Escrituras y la autoridad del Espíritu Santo. Y fijaros, Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra y el espíritu y la palabra. Fue el mismo espíritu que inspiró la palabra, que inspiró a los autores originales a escribir la palabra. La intención del Espíritu es que nosotros utilicemos la palabra. El Espíritu Santo toma la palabra y la ilumina. Toma nuestras mentes, le da luz para entenderla y recibirla en nuestros corazones. Así que somos dependientes absolutamente del Espíritu Santo en todo. Dependemos del Espíritu Santo. Clamamos al Espíritu Santo. Hermanos, cuando yo me subo al púlpito, tengo que clamar al Señor: Espíritu Santo, por favor, asísteme, ayúdame, pasa por encima de mí, que tu palabra haga lo que yo no puedo hacer. Dependo absolutamente de ti para todo. ¿Y qué hace Ezequiel? Ezequiel clama al Espíritu y entonces ocurre el milagro. El Espíritu empieza a operar. Porque el Espíritu Santo, como diría Calvino, es nuestro maestro interior. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para entender la Escritura, para aplicarla a nuestras vidas y también para aplicarla con compasión a las vidas de aquellos que no le conocen, de las personas con las que estamos tratando. Hermanos, no solo tenemos que tener conocimiento bíblico, sino saber la realidad en la que nos estamos desenvolviendo. Como el otro día dijo nuestro pastor querido Pedro Blois, ¿qué pasaría si cae la carta de la Odisea en la iglesia de Filadelfia? ¿Sabrían discernir si esa carta era para ellos o no era para ellos? Necesitamos conocimiento, sí, pero necesitamos discernimiento espiritual y solo el Espíritu Santo nos lo puede dar. Hermanos, el Espíritu Santo, como dicen algunos eruditos, es el gran olvidado de la iglesia hoy. Necesitamos desesperadamente, con urgencia, recuperar nuestra relación con Él. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? Porque esto es una cuestión de vida o de muerte, de sequedad espiritual o de avivamiento. Necesitamos clamar al Espíritu, hermanos, para poder experimentar las 4 cosas que hemos visto en esta mañana. En primer lugar, 1, conocer la verdadera condición del hombre. Segundo, conocer nuestra dependencia absoluta del Señor. Tercero, ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Y por último, también ser hombres y mujeres dependientes del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida, tu relación íntima y personal con el Espíritu Santo? ¿Cómo está la relación con el Señor por medio de la oración, por medio de la palabra? ¿Qué os parece si oramos y terminamos este tiempo orando? Amén. Si quieres ahí inclinar tu rostro, ahí donde estás. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? Yo no sé cómo has venido en esta mañana aquí. Si hoy por primera vez a lo mejor has entendido que tú estás muerto espiritualmente, o a lo mejor estás vivo, o a lo mejor te sientes seco, a lo mejor tu vida de oración está seca hoy. Has convertido tu vida de oración en una vida de monólogo religioso, pero has perdido el gozo y la devoción por Cristo. A lo mejor tu relación con la palabra ha pasado de ser una experiencia vital, gozosa, deleitosa, a ser simplemente un ejercicio académico muerto, en que te aprendes versículos de memoria para recitarlos, pero realmente no hay vida en esos huesos. Tenemos que decir como Ezequiel: Señor, tú lo sabes, escudriña nuestro corazón y haz ver en mí si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Oh Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo que nosotros necesitamos hoy.
A lo mejor tú en esta mañana, hoy por primera vez, has experimentado lo que has escuchado. Hoy por primera vez conoces que estás muerto espiritualmente y que Cristo te ama y que vino a morir por ti para darte la vida que tú no podías alcanzar. Que tú no eres justo, sino pecador, y Cristo el justo vino a morir por ti. Y Él te puede vestir de su justicia, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A lo mejor has vivido una vida religiosa pero muerta, o a lo mejor has vivido la vida que te ha dado la gana, pero nunca has experimentado el nuevo nacimiento. Y el Señor hoy, por medio de su palabra, nos dice: arrepiéntete y cree en Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Cristo. Cristo te ama. Él vino a buscarte. Él vino a salvarte. Él es la única manera en la que tú puedes ser salvo, por medio de Cristo. Y Él tuvo que morir en esa cruz, en tu lugar, sustituyéndote a ti, pagando el precio que tú no podías pagar, soportando la ira que tú no podías soportar. Y siendo perfecto, viviendo la vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir. Y ahora, por pura gracia, por un regalo del cielo, Dios te muestra al Hijo y te dice: cree en Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Cristo. Él ha resucitado para darte vida eterna. La pregunta es: ¿lo crees? ¿Lo crees? Hoy te ha mostrado al Hijo. Hoy te ha mostrado al Hijo. En esa cruz maldita, Él fue maldito para bendecirte a ti. Oh Dios mío, muestra a Cristo. Da arrepentimiento y fe en esta mañana a quien no te conoce. Oh, quebranta nuestros corazones, Señor. Aviva a tu pueblo en esta mañana. Levanta a tu iglesia, levanta a tus hijos. Que no vivamos una vida religiosa acomodada en una iglesia preciosa con una sana teología, sino que seamos transformados de gloria en gloria por el mismo Espíritu del Señor. Que podamos ver la gloria de tu Hijo, que podamos experimentar todos los días la gloria de Cristo, la gloria de tu nombre, Señor. Oh, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En el día de la ira, acuérdate de tu misericordia. El amor por los miserables que éramos nosotros. Oh, gracias por Cristo. Oh, gracias por la cruz, Señor. Gracias por tu justicia, Señor. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Oh, te amamos en esta mañana, te adoramos y te damos a ti toda la gloria que solo tú mereces. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.